¿Cuál es nuestra palabra rema en el 2023? Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús nos dio esta instrucción. Y este es un año de escudriñar en las Escrituras. Es un año de estudiar a profundidad la verdad de la palabra, su riqueza, su sabiduría. Y en la administración del martes ya viene el Espíritu Santo, el Señor, hablándonos de que este es un año en el que la palabra de Dios no es un simple estudio intelectual. Y ha venido a inquietarnos porque ha venido a confrontarnos. Santiago 1, 22, 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La verdad es la palabra de Dios. Lo que usted tiene en la mano o que tiene en la mano su vecino, esa es la verdad. No hay otra verdad. Allí está esa verdad que han buscado todos los eruditos a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Ahí está. Y es tan pura que la Biblia la compara con un espejo. Por eso dice que nosotros podemos ver la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y allí poder mirarnos, poder ver cómo estamos, porque usted no está como usted cree que está. Usted no está como otro cree que está. Qué proceso tan tremendo el que tiene que vivir el ser humano para aprender a verse como realmente está. Y ese proceso solo se hace a través de la palabra, porque como ella es la verdad, ella sí nos muestra cómo estamos. Es falso cuando nosotros decimos que queremos buscar a Dios, que queremos adorar a Dios y no buscamos su palabra. No es verdad. Porque la palabra de Dios es la que muestra el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios es el espejo del cual estamos hablando. Allí es cuando yo me miro y digo, ¿alguien se ha visto en su reflejo y no le ha gustado? ¿O solo yo? No, aquí no vamos a hablar de sanidad, de autoestima. Yo me expongo yo. Y ha tenido diferentes procesos o diferentes momentos en su vida. Momentos en los que se mira al espejo y no le gusta lo que ve y da la media vuelta e ignora lo que vio. Y sigue como si nada. ¿Los ha vivido? Y pasa el tiempo y la cosa como que empeora. Pero hay momentos también en los que uno dice, bueno, comenzó el año, el 2023, ya. Vamos a ver cómo es que está esto. Uy, hay que ponerse a dieta. ¿Sí me estoy dando a entender? Me contemplo en el espejo,
pero no me voy a olvidar del problema. Lo voy a enfrentar. Es así con la palabra. El carácter de Dios se manifiesta en la Biblia. Yo busco de Él, me miro, pero la Biblia me dice que aquel que no hace la palabra de Dios, aquel que no la vive, es como aquel que se contempla y se hace loco. Se va y se le olvida cómo es que está. En cambio, el que la hace es el que se mira y se somete a la palabra de Dios. Bueno, el año del 2023 no nos vamos a confundir. Sé que parezca un disco rayado, pero no nos vamos a confundir. No es el año de comenzar solamente el seminario bíblico, de hacer los estudios bíblicos en la iglesia, de participar en esto, es el año de contemplarnos en la palabra y someternos. El año en que la autoridad de Dios se manifiesta, su soberanía sobre nosotros. No más. Ya basta de mirarnos y hacernos los locos. ¿Sabe alguien que el Espíritu de Dios le puso en su corazón buscarme para recibir a Cristo? O sea, estas cosas pasan. Yo necesito que me hables de Dios. Yo quiero tener eso que tú tienes. Y me dijo, ¿sabes por qué supe eso? Que tenía que venir a hablar contigo, porque nunca, yo he escuchado muchas prédicas, muchas palabras, muchos sermones, y nunca me puedo acordar de lo que dicen. Nunca. A la media hora que estoy almorzando, ¿cómo era? ¿De qué fue? Pero cuando escuché lo que Dios te puso, pasaron el tiempo, pasó el día, y yo lo recordaba. Y hay algo especial. ¿Sabe? Cuando conocí a esta persona y me dijo específicamente lo que recordaba, me lo recitó, lo que recordó de la enseñanza que pudo escuchar, era algo que yo había vivido. No era algo que yo supiera solamente en mi intelecto. Hay mucho de la palabra que está en nuestro intelecto solamente. ¿Me estoy dando a entender? Y no está mal enseñarlo, y no está mal buscarlo, profundizarlo, pero lo que hemos vivido tiene un poder que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Por eso es que hay que vivirla, por eso es que hay que someterse, porque esa autoridad de la palabra vivida no se compara con ninguna otra. Allí tiene sentido tu proceso, tus dolores, tus luchas, lo que te ha costado. Porque allí, cuando Dios te da la victoria en eso, por medio de su palabra, del poder de su Espíritu, allí hay fluir del Espíritu Santo para liberación de otros. Allí. Piensa el año de la palabra de Dios en tu proceso, en tu lucha. Aterriza esto. El año de la palabra de Dios. El año de la palabra de Dios en tu lucha. Porque allí, enseñoreada la palabra, vivida la palabra, viene este fluir. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y visiones. Allí. Ahora, ¿cómo se llama nuestra enseñanza del día de hoy? Dime cómo andas y te diré.
Estamos tan predispuestos al dicho que le escribía, dime cómo, y cuando lo vi, era, dime con quién. Y yo, amiga, ¿cómo? Porque ¿cómo es el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, es dime cómo andas y te diré. Muy probablemente no te diré quién eres, pero sí te diré tu estado. Dime cómo andas y te diré. Abra su Biblia en un libro que amamos, todos los amamos, pero sabemos que este libro tiene para nosotros un significado muy especial. Romanos, abra su Biblia en Romanos 8 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dime cómo andas y te diré. ¿Lo tienen? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, lea conmigo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dime cómo andas y te diré. He aquí la ley. He aquí la ley de Dios. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte, una condenación, clara condenación. La muerte espiritual, separación de Dios eterna. La muerte física, la muerte emocional. El resultado de esto es que no podemos cumplir con la ley de Dios. Usted va a, dígale al lado, lee Romanos 7. La pastora no puede enseñarte todo. Tienes que poner de tu parte. Lee Romanos 7. En Romanos 7 nos aclara que la ley de Dios nos salva. ¿La ley de Dios es mala o es buena? Es buena. Es perfecta.
pero nos condena. Porque la ley lo que hace es decirte, como ese espejo, estás en pecado, estás muerto. Esa es su parte, esa es su rol. ¿Es mala? No. La ley de la carne, la ley del pecado es la mala, la naturaleza pecaminosa. Pero la ley de Dios es santa. Lo que hace es mostrarte. Ahora, te dice, hay una condena de destrucción. Pero mire qué hermoso, Romanos 8, cuando el apóstol Pablo entonces nos hace entender, dice, ok, hay condenación, pero no hay ninguna condenación para quienes. Para el que está en Cristo, no hay condenación. ¿La paga del pecado es muerte? Sí. Para el que está en Cristo, ya hubo quien muriera. Ya se pagó. Ya la condena no está. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero es muy interesante, porque ahí tiene una afirmación interesante. Dice, para los que están en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo, coma. Los que, ¿qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es muy interesante, porque me está diciendo que aquel que está en Cristo no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El andar. El andar. No menosprecies su andar. En todo sentido, no menosprecies su andar. El significado de andar es trasladarse o moverse de un lugar a otro, ¿cierto? ¿Qué es andar? Moverse de un lugar a otro. Alguien dijo que el cristiano es un hijo de Dios, nacido de nuevo y en camino al cielo. Pero nuestro Señor Jesucristo claramente dijo, porque estrecha es la puerta, en Mateo 7:13, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Es decir, nosotros no tenemos discusión de que la vida cristiana es un camino. El Señor lo dijo. En un camino es para andar. Mientras estemos en la tierra estamos andando. Andar es trasladarse, moverse, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es tu marcha? Tú estás caminando, ¿cómo es tu marcha? ¿Cómo es tu andar? Aquí tenemos psicólogos. Está absolutamente comprobado que la manera de andar de una persona habla de su estado anímico. Es indiscutible. Lo que se llama el lenguaje no verbal, pero la marcha es casi que un edicto. Usted está disgustado y a usted en el andar se le nota. Usted está desanimado y en el andar se le ve. Y el gusto es que nos vean nuestros padres. Ya, un vistazo, ya. Tu andar diario habla de tu carácter. ¿He aquí alguna otra persona que su madre llame potra? Mi mamá, viviendo en un quinto piso,
Cuando yo abría la puerta del apartamento me decía, oh por Dios, Lorena, eres una potra. Desde que pisaste el primer piso te oí el tacón. Yo dije, caramba, mami. Pero sí. Demoré mucho en entender por qué el Señor me había dado ese andar. Yo trataba como de ser un poco más delicada, andar. Cada 3 meses mis botas en el zapatero. Mi prima lo sabe. Mujer que daña tacón y yo. El andar habla. Ah, te vas a reír porque te tocaba llevarlos a ti, ¿cierto? El andar habla de lo que Dios te ha dado. Hay que andar conforme a lo que Dios nos ha dado. Miren, esa correlación entre el estado de ánimo y la motricidad, que es desde lo psicológico, nos habla de esa correlación que hay entre cómo nos estamos moviendo en el mundo y nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestra conexión con el Espíritu Santo. ¿Lo repito? La manera como nos desenvolvemos en nuestra vida diaria grita el estado de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Usted puede recitar versículos, pero eso no habla de cómo está su comunión con el Espíritu Santo. Lo que habla de la comunión es el andar. ¿Cómo me desenvuelvo? Voy manejando. Se me atraviesan. En ese momento, mi actitud, lo que va a manifestar es mi comunión. El estado de mi relación con Él. Todos hemos vivido el momento en que estamos conectados con el Señor. Y sucede eso, oh Señor, ayuda a esa persona. Esa persona está atravesando un momento difícil en su vida. Esa persona no te tiene, ayúdalo. ¿A usted no ha vivido eso? Oh Señor, necesitamos mucha administración. Pero también tenemos ese momento en el que eso ocurre y nuestra boca pronuncia lo impronunciable para un hijo de Dios. Vamos solos en el carro. Nadie me oyó. Me oyó el que importaba que me oyera. Contristé al que me acompaña y me consuela, al que está ahí en ese carro para cuidarme, para guardar mi vida, para el propósito que Dios tiene conmigo. No fui consciente de que Él iba ahí, ¿cierto? Perdí la conciencia de que Él estaba ahí. Por eso es que mi andar habla, es de mi conexión con el Espíritu de Dios. Ahora, recuerdo mucho un juego que tenía con mi mejor amiga cuando salíamos a mediodía a descansar del almuerzo, hace muchos años. Y nos sentábamos a comernos un sándwich en un parque. Y comiéndonos el sándwich comenzábamos a analizar todas las personas que pasaban. Y cada una, bueno, este te toca a ti. Ok, le pasa esto, tiene aquello, no ha vivido esto, quiere vivir lo otro. No estoy diciendo que le pegáramos al perro, pero nos damos la atribución de por el andar
concluir cosas. Y muchas veces acertamos, otras no. Era un juego. Pero ¿sabe? Los que están a nuestro alrededor hacen lo mismo. Y nosotros hacemos lo mismo. Y censuramos mucho, ¿no? El tema de no mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio, y así tiene que ser. Esta prédica es para usted, no es para el de al lado. Dígale, es para mí. No estoy criticando tu andar. Pero también es cierto que la Biblia habla, por sus frutos los conoceréis. Entonces hay que hallar un perfecto equilibrio en ello. Nuestro andar habla. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, el ser humano anda o en la carne o en el espíritu. No hay otra forma. Y el Hijo de Dios, a la luz de la palabra de Dios, anda en el espíritu. La razón, la ley del espíritu, lo acabamos de ver, la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Hijo de Dios fue librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la Biblia dice, por cuanto lo que era imposible para la ley, que era imposible salvarme. La ley solo podía decirme, fallaste. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Es decir, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, mora por la obra que hizo Cristo, nuestro Salvador. Entonces, ha habido muchas discusiones a lo largo de la historia en relación con esto. Porque hay quienes dicen, ok, aquel que se mueve en la carne no es hijo de Dios. Luego entonces, o se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios. El Hijo de Dios se mueve en el Espíritu, camina en el Espíritu, anda en el Espíritu. El hijo del diablo mueve en la carne. Es cierto. Pero tendríamos que no tener Primera de Corintios para pensar de esa manera. Esto no hay unanimidad, ¿ok? Entre los teólogos. Hay unos que se paran, que dicen esto es así y es así. Pero es curioso que en Primera de Corintios, cuando Pablo los está exhortando, le dice, carnales. Yo quiero darles comida pesada, quiero darles vianda, palabra de Dios profunda, y todavía me toca darles lechecita, rudimentos, los cimientos. ¿Por qué me toca darle lechecita? Él mismo dice, dígale al lado, léetelo, porque ya no te lo puede leer todo ahora, la hora no da. Él dice, porque sois carnales. Entonces está esta otra posición doctrinal en la que dice, el hombre natural, que es el hombre caído, en su naturaleza caída, que desconoce todo de la palabra de Dios, es el perdido, el hijo del diablo. Todavía su padre es el diablo. El hombre carnal es aquel que recibió a Cristo, pero no camina en la llenura del Espíritu Santo todavía, sino que se comporta como un niño espiritual y todavía anda en obras de la carne, en algún tipo de obra de la carne. ¿Me estoy dando a entender?
Entonces, los de esta doctrina hablan de hombre natural, el perdido, hombre carnal, el bebé espiritual, por decirlo de alguna forma, que todavía, a pesar de haber recibido persiste en carnalidad, y el hombre espiritual, aquel que anda conforme al Espíritu. ¿Sí me está siguiendo? Más allá de hablar de cuál vertiente nosotros nos vamos a inclinar, usted tiene que estudiar, le voy a decir algo. El apóstol Pablo les dice, sois carnales, y como ellos eran súper espirituales, estaba llena esa iglesia de superapóstoles, de supermaestros, él les dice, habiendo contienda entre vosotros, ¿no sois carnales? Ah, todos son maduros espirituales, plop. Pero resulta que tienen una contienda entre ustedes de cuál es el que más sabe, de cuál es el que tiene la razón, de cuál es el sabio, de cuál es... ¿No sois carnales? Eso es carne. El andar carnal persiste en medio de las congregaciones. Eso es una realidad. Yo eso sí no lo puedo discutir. Que si hombre natural, hombre carnal, que si hombre espiritual. Lo cierto es que en medio de las congregaciones se mueve la carnalidad. ¿Por falta de qué? De poder en el espíritu. Porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Yo les puedo decir una cosa. ¿En este lugar falta palabra? ¿Usted alguna vez me ha visto que yo me pongo aquí a contarles cuando yo era niña? Y cómo me gustó esto y aprendí aquello y se acaba y usted no escuchó un versículo. Ok, hay palabra. En esta iglesia tenemos luchas con la carnalidad. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que el Señor quiere darnos en este 2023? Poder en el espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? Es un matrimonio entre palabra y espíritu. No podemos tener palabra y no fluir en el espíritu. No podemos fluir en el espíritu y no tener palabra. Es el poder de Dios se manifiesta en la ley del espíritu. La espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo ando? Si ando carnal, claramente mi espíritu está débil. Le voy a decir por qué el derramamiento del Espíritu Santo se dio ese día. ¿Qué día? El día de Pentecostés y no otro. Usted cuando estudie las 7 fiestas a Jehová, va a ver, eso es hermoso, que la tenemos pendiente, que queremos hacer la ruta. Es maravilloso, 7 fiestas judaicas que hallaron su cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Una de ellas, esta. Pero no se confunda, este es el nombre griego de la fiesta. Pentecostés. Es el nombre en griego. Pero el nombre hebreo de la fiesta era otro. Shavuot. Shavuot. Y lo que festejaba el Shavuot eran 2 cosas.
La primera, que se cumplían, sí, como lo dicen y lo aprendimos con Pentecostés, 50 días desde la Pascua, pero realmente el día 50 lo que nos está evocando después de la Pascua es cuando Moisés recibió la ley luego de haber salido de Egipto, luego de la Pascua. La conmemoración de la entrega de la ley de Dios a los hombres. Se festejaba entonces dos cosas, le dije, esa y la segunda, las primicias, la cosecha, que le damos mucho énfasis a esa otra parte en lo que enseñamos de Pentecostés, pero son las dos. Porque la ley fue primicia. El primer pacto, ¿no? El pacto antiguo fue una primicia. Lo completo es el pacto en Cristo Jesús, lo nuevo. El día de Pentecostés. La Biblia nos dice que estaban, ¿cuántos? 120. El domingo pasado nos hicieron recordar el número. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Se cumplieron los 50 días después de la Pascua. Pero recuerde que era el Shavuot. Ellos estaban festejando el Shavuot, la entrega de la ley. Y el Señor es tan bueno que en esa fiesta completa derrama el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan cumplir la ley. Para que puedan cumplir la ley. Yo quiero que tú sepas que el poder del Espíritu Santo es más que suficiente para que tu carnalidad se someta. El derramamiento del Espíritu Santo es ese. Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Sobre mi pecado, sobre mi carne. Derrama tu gloria, derrama. ¿Y qué piensa usted cuando está cantando esa canción? No me lo vaya a decir. Derrama tu gloria. Voy a llegar a ser presidente de esta nación. Ven, Señor. Derrama. Me voy a casar y voy a tener 3 hijos. Ven, Señor. Voy a pagar todas las deudas. Derrama tu gloria. No voy a mirar a nadie. El derramamiento de la gloria de Dios es el poder sobre el pecado, sobre la carne. ¿Me explico? Gracias. Deme. Alguien allá escríbame amén, anímeme. Bueno, me escribieron sí total. Lo voy a tomar como un amén. Recibiréis poder. Lo que aprendimos hace 8 días, los discípulos no fueron ni sombra antes y después de este día. Pero yo quiero resaltar algo. ¿Qué pasaba ese día? La Biblia dice que estaban, ¿qué? Unánimes juntos. ¿Saben? Este era un pueblo que sabía que necesitaba que algo pasara. Su líder, su salvador, lo vieron en la cruz. Estaban levantándose la persecución, ellos sabían que no tenían cómo
Y a ese pueblo, a ese remanente, a esa semilla se le derramó el poder. Es una promesa. El Espíritu Santo es nuestra promesa de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué tan consciente eres de la necesidad de que venga sobre ti lo prometido? Su presencia. Porque el derramamiento responde a una condición del corazón. Aquel que mueve en la carne, la Biblia dice que hace las obras de la carne. Anda en la carne y hace las obras de la carne. En Gálatas 5 no nos deja a la imaginación. Nos dice claramente que las obras de la carne, Gálatas 5:19, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aquel que milita en la carne hace esto y cosas semejantes a esas. De esa larga lista, o corta para todo lo que le pudiésemos añadir, ¿usted se vio en algo? El que no se haya visto no tiene el Espíritu Santo. Porque para que una persona lea y diga, no es conmigo, se requiere que el Espíritu Santo no esté en él. Porque usted está en carne. Y esta lucha es hasta el último día de sus vidas sobre la tierra. Y el Espíritu es el que nos redarguye, es el que nos lleva al arrepentimiento, es el que nos muestra, es el que nos dice, ahí tú tienes que guardarte. Allí hay peligro para ti aquí en esto. Vuelvo y pregunto, ¿vio algo de allí que le hable a usted? En el nombre del Señor se lo digo, espero que sí. ¿Sabe? Creo que estamos en un momento en el que algunos no conocemos la victoria sobre alguna de estas obras. Que todavía, a pesar de haber recibido al Señor, escuche, persiste en andar en la carne. Pero también creo que hay muchos de nosotros que hemos probado la victoria. Pero también creo que hay muchos de nosotros que conocimos la victoria sobre alguna de esas y nos descuidamos. Y ahora estamos nuevamente allí. Los celos, la ira, el enojo, la amargura, se había ido por un tiempo, pero volvió. Los malos pensamientos, la lujuria, la lascivia, se había ido, pero volvió. Las borracheras se habían ido, pero volvieron. ¿Sabes? Esto tiene mucho sentido.
Y es muy sencillo. El muro alrededor de nosotros es la palabra viva de Dios. Es el poder en el Espíritu Santo. No hay uno que haya retrocedido que me diga que se mantuvo en la búsqueda de la palabra, en la presencia del Espíritu Santo. Cuando retrocedemos, usted no tiene ni que buscar consejería. Cuando usted recae en un pecado que ya Dios le había dado la victoria, es porque usted dejó de buscar la palabra de Dios en su presencia. Está escuchando la palabra de Dios en su presencia, ¿no? Que no es suficiente lo intelectual. En su presencia. ¿Y cómo se busca en su presencia? Unánimes, juntos, con la necesidad manifiesta. ¿Qué es lo que hacían los pueblos antiguos cuando conquistaban una heredad? Lo primero, levantar fortalezas, porque sabía que los enemigos que tuvieron que sacar de esa tierra iban a intentar recuperarla, ¿o no? Establecen el ejército. ¿Por qué? En la actualidad, las potencias tienen bases militares en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque saben que siempre van a estar rondando aquellos que tuvieron poderío sobre esos lugares intentando recuperarlo. No es diferente en lo espiritual. Nosotros andamos en la carne, pero ya no cuando conocemos al Señor. Ya no militamos, ahora estamos en el espíritu, pero seguimos en la carne. Y como seguimos en la carne, el enemigo va a pretender aliarse con la carne para despojarme de lo que Dios me ha entregado, de mis victorias. Luego entonces tengo que levantar fortalezas. Oración, ayuno, pero lo primero es reconocer. ¿Saben? Cuando preparaba esta palabra, y con esto quiero cerrar, el Señor me decía, sin dependencia no hay poder espiritual. Sin dependencia. Sin dependencia no hay poder en el espíritu. Si cuando tú comienzas a pensar que puedes, allí caes. La Biblia lo dice. El que esté firme. ¿Por qué? Porque no hay bocado más delicioso para el enemigo que usted se crea fuerte en usted. Antes de la altivez, de la caída viene la altivez. Cuando un cristiano dice, ¿cómo sé yo hacer de bien esto? Créame lo que le digo. Créame. En lo personal creo que ya cayó. Se va a manifestar después. Pero el orgullo ya minó. Y ese fruto se va a ver. Todo lo que hacen los demás está regular zongo. Le falta el centavo para el peso. Hay que avanzar, hay que crecer. Oye tú, oye el otro, oye. La persona que anda en el espíritu tiene palabras de exhortación. La exhortación nos habla de levantar, no de pisotear.
Yo conozco gente en el espíritu verdaderamente grande en el espíritu, con una dependencia de Dios y un corazón para verlo a uno como si uno fuera superior a ellos, que uno dice, está loco. Claro que está loco. Esas cosas del espíritu son locura. ¿Cómo no va a ser loco que el mayor es el menor? Eso es loco. ¿Cuál es el más grande? El más pequeño. Ese es el más grande. Ese es el evangelio que profesamos. Tienes que reconocer que entre más débil seas, eres más fuerte. Diga el débil, fuerte soy. No en ti, en él, en el espíritu. Esa debilidad que te estás echando fue aplastada en la cruz del Calvario. Ese sentimiento de tu corazón que hace liga con las obras de la carne fue expuesto al vituperio en la cruz del Calvario, humillado. En Él somos fuertes, pero tenemos que reconocer que lo necesitamos. No hay dependencia, no hay poder sin dependencia. Finalizo ahora sí, créame. Tu proceso, el proceso que estás viviendo en este momento, sin excepción, no hay uno que no entre. Es un entrenamiento de parte de Dios para enseñarte a depender de Él. No hay entrenamiento más duro en la vida cristiana. Es fácil hacer muchas cosas, pero verse como realmente somos, tener ese espejo y aferrarse y decirle, ayúdame, solo tú puedes levantarme, sacarme al otro lado. Es de los procesos más difíciles que un ser humano puede vivir. ¿Por qué? Por el llamado yo, super yo, mega yo, por esa raíz en la que nosotros queremos participar, sentirnos. Y Dios te dice, no, entiéndelo, no puedes. No puedes. No puedes. Todo lo puedes en Él. Pero en ti no vas a poder. Y una persona que sabe que no puede, llora. Llora con la Biblia en la mano, diciéndole, Señor, ayúdame. Ayúdame. Mira mi debilidad. Ayúdame. ¿Cómo llegamos acá? Con duros procesos llegamos ahí. Con duros procesos nos arrodillamos sobre una Biblia y le suplicamos al Señor que nos levante. Con duros procesos. Y entonces yo derramaré mi espíritu. Y entonces vienen aquellos días, los días prometidos en Joel 2. Cuando llegan, cuando decimos, oh, si tú no vienes, me muero.
así estuvieron aquellos hombres y mujeres en el aposento alto. ¿Qué oraban? ¿Nunca les ha dado curiosidad? Unánimes juntos, orando. ¿Qué oraban? Una cosa sí les puedo asegurar. Clamaban. El café estaba a 80. Gemían. Y el poder les fue entregado para ir y hacer la obra y cumplir el propósito y cubrir la tierra con el evangelio de Dios, y que 2000 años después estemos nosotros aquí dando fruto del poder que fue derramado en ese lugar.